esta lluviosa tarde de sábado, así que valientes los que habéis venido. Afrontamos estas dos últimas peticiones del Padre Nuestro. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro en castellano, según las últimas traducciones, casi por el lenguaje, hacemos dos peticiones distintas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pero si vamos al Nuevo Testamento y leemos en griego o en latín, hay más que un añadir una petición detrás de otras, más bien hay una consecuencia de una en otra. No nos dejes caer ante la tentación, sino líbranos del mal, del maligno. No podemos decir que la tentación y el mal sean cosas distintas. El maligno es el que nos tienta. Por eso es importante que caigamos en la cuenta de que cuando en el devenir de nuestra existencia nos vemos tentados, nos vemos en esa encrucijada de caminos en las que nos apetece hacer el mal, eso se le llama la concupiscencia, y al mismo tiempo sabemos que el Señor quiere que hagamos el bien, no podemos decir nunca que la tentación viene de Dios. Toda tentación viene del enemigo. Dios nos ha hecho libres y en el libre ejercicio de nuestra libertad somos tentados por el diablo para que nos dejemos seducir y pequemos. Así nos dice el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret. La formulación de esta petición es un escándalo para muchos. Ciertamente, Dios no nos tienta. De hecho, Santiago nos dice: cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación y Él no tienta a nadie. Nos ayuda a dar un paso adelante el recuerdo de las palabras del Evangelio. Entonces fue Jesús llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El Espíritu le lleva al desierto, pero quien le tienta es el diablo. La tentación viene del diablo, pero la misión mesiánica de Jesús incluye la superación de las grandes tentaciones que han alejado a los hombres de Dios y los siguen alejando. Por tanto, si Dios no es quien nos envía las tentaciones, ¿por qué permite que seamos tentados? Si Dios nos quiere como un padre, ¿qué padre permite que sus hijos se puedan estrellar sucumbiendo a las tentaciones del maligno? Recordemos que Dios nos ha hecho libres y que si impidiese que fuésemos tentados, solo lo haría coartando nuestra libertad. Dios nos prefiere libres y tentados que esclavos, aunque impasibles, ante el maligno. Sería como un padre que para que su hijo no tenga ningún tipo de contaminación, lo envuelve en una burbuja de cristal y le aísla de todo lo demás. Le impediría hacer nada malo, incluso le alejaría de toda tentación, pero también le podría impedir hacer nada bueno. Cristo es el Señor de la libertad y la revelación en Cristo nos hace descubrir que Dios, nuestro Padre, nos ha hecho libres para elegir entre el bien y el mal. A la luz del libro de Job, ese hombre al que Dios permite que el diablo le tiente para demostrar su triunfo sobre él, el Papa Benedicto reflexiona. Ahora podemos explicar de un modo más concreto la sexta petición del Padre Nuestro. Con ella decimos a Dios: sé que necesito pruebas para que mi ser se purifique. Si dispones esas pruebas sobre mí, si
y como en el caso de Job das una cierta libertad al maligno, entonces piensa, por favor, en lo limitado de mis fuerzas. No me creas demasiado capaz. Establece unos límites que no sean excesivos, dentro de los cuales puedo ser tentado. Y mantente cerca con tu mano protectora cuando la prueba sea desmedidamente grande para mí. Cuando somos tentados, tenemos la oportunidad, por una parte, de purificarnos, reconociendo que sin la ayuda de Dios somos incapaces de vencer al pecado. Y por otra parte, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios con nuestra vida, santificando su nombre. ¿Recordáis? Así empezábamos a orar con el Padre Nuestro, entrando en comunión con Cristo, que también fue llevado al desierto para ser tentado de abandonar los planes de Dios, el designio salvífico de Dios, huyendo de la cruz. Así lo expresa el Papa Benedicto comentando los escritos de San Cipriano de Cartago. Pueden existir dos motivos por los que Dios concede al maligno un poder limitado. Puede suceder como penitencia para nosotros, para atenuar nuestra soberbia, con el fin de que experimentemos de nuevo la pobreza de nuestra fe, esperanza y amor. Y no presumamos de ser grandes por nosotros mismos. El otro tipo de prueba es la tentación a la que Dios nos somete, dice en latín, ad gloria, para su gloria. Así, los que son tentados están de un modo muy especial, dice Benedicto XVI, en comunión con Jesucristo, y ha sufrido hasta el fondo nuestras tentaciones. Están llamados, por así decirlo, a superar en su cuerpo y en su alma las tentaciones de una época, a soportarlas por nosotros y ayudarnos en el camino hacia aquel que ha tomado sobre sí el peso de todos nosotros. Es decir, decirle al Padre que no nos deje caer en la tentación significa aceptar lo que Jesús nos propone, la cruz de cada día. Muchas veces pensamos que la cruz es externa a nosotros, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, las cosas malas que nos pasan, las personas que nos ofenden. Pero ¿cuántas veces tenemos que ir a confesarnos de la cruz de nuestros pecados? Abrazar la cruz de cada día significa dejarnos tentar, dejarnos llevar al desierto para ser tentados por el diablo como tentó a Jesús. Asimismo, reconocemos que nosotros solos no podemos, que el maligno es más fuerte que nosotros y que necesitamos la gracia de Dios para no sucumbir al pecado. Así, en nuestra oración de la sexta petición del Padre Nuestro, debe estar incluida, por un lado, la disponibilidad para aceptar la carga de la prueba proporcionada a nuestras fuerzas. Creemos en un Dios que es Padre, por tanto, no nos va a dar una cruz más grande que la que podemos soportar. Por otro lado, se trata precisamente de la petición de que Dios no nos imponga más de lo que podemos soportar, que no nos suelte de la mano. Y continuamos orando, sino líbranos del mal. Cuando decimos esta última petición del Padre Nuestro, el mal, no nos referimos ni al mal moral, ni a los desastres que nos puedan ocurrir. Cuando le decimos a Dios, líbranos del mal, no le estamos diciendo que deje de llover, si es que llover fuera malo, o que deje de haber terremotos, o que deje de haber desgracias. No es eso lo que le pedimos. Hablamos
de una persona, del maligno, de Satanás. Nos dice el Papa Francisco, el mal no es algo impalpable que se difunde como la niebla de Milán. Parece que en Milán debe haber mucha niebla. Es una persona, Satanás, que también es muy astuta. Satanás es astuto y finge ser educado con nosotros. El Papa también nos habla a los sacerdotes, dice, con nosotros sacerdotes, con nosotros obispos, entra con delicadeza, pero las cosas terminan mal si no te das cuenta a tiempo. Por tanto, cuando le decimos a Dios, líbranos del mal, estamos diciendo que el demonio no tenga poder sobre nosotros, que neutralice la eficacia de ese que es más sutil, más sagaz, más astuto que nosotros, porque es el ángel del mal. Ante esta sutileza de Satanás, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué tenemos que hacer para librarnos del mal? Evidentemente, lo primero es seguir pidiéndoselo a Dios, seguir rezando al Padre del Cielo que nos libre del mal. Pero al mismo tiempo podemos mirar a Jesús, mirar al Maestro, que Él mismo nos enseña a luchar contra el mal. ¿Cómo se comportaba Jesús con Satanás? Nos dice el Papa. O lo echaba, o como hizo en el desierto, se servía de la palabra de Dios. A lo largo del Evangelio nos encontramos varios encuentros de Jesús con el demonio, cuando Él mismo va al desierto y es tentado, y también cada vez que hace lo que llamamos un exorcismo, una sanación, cuando libera de un espíritu inmundo a una persona. Recordad, por ejemplo, el primer milagro que Jesús hace en la sinagoga de Nazaret, al comienzo de cada uno de los evangelios sinópticos. El demonio que está poseyendo a aquel hombre y que le tiene paralizado, lo primero que le dice a Jesús, ¿qué es? Sé quién eres y sé a qué vienes. El demonio es listo. Y cuando el demonio dice, eres el Hijo de Dios, Jesús le dice, sal y calla. Jesús le impide hablar. ¿Por qué? Porque las palabras del maligno nos enredan, nos seducen, nos llevan a un estado de adulación del oído que parece que lo que nos está diciendo es bueno para nosotros. Disfraza el mal en forma de bien. Fijaos el panorama que se nos presenta estos días con todos los temas de la eutanasia. Nos encontramos en una situación dramática y se disfraza. Algo que es intrínsecamente malo, que es confundir la dignidad de la persona con el hecho de estar vivos, con el hecho de estar sanos, con el hecho de ser autónomos. Esa confusión nos tienta, nos seduce y nos hace creer que es bueno lo que es intrínsecamente malo, que es disponer de la vida de una persona. Cuando Jesús se enfrenta al demonio, nos dice el Papa, lo hace callar y se sirve de la palabra de Dios. Y sigue el Papa. Ni siquiera Jesús puso en marcha un diálogo con Satanás, porque si comienzas a dialogar con él, estás perdido. Es más inteligente que nosotros y te trastorna, te hace que des vueltas a la cabeza y al final estás perdido, nos dice el Papa. En otro momento, el Papa Francisco comenta esa parábola tan interesante del Nuevo Testamento del trigo y la cizaña. ¿Recordáis? Como el dueño del campo siembra de trigo y su enemigo por la noche va sembrando cizaña, mala hierba, para estropearle la cosecha.
Dice el Papa, todos sabemos que el demonio es un cizañero, el que siempre busca dividir a las personas, las familias, las naciones y los pueblos. La parábola contrapone la impaciencia de los siervos y la paciente espera del propietario del campo que representa a Dios. Muchas veces tratamos en la vida de arrancar el mal que hay en nuestra vida, de arrancar el demonio, sabiendo que no somos capaces solos y que lo peor que puede pasar es que nos carguemos también el trigo bueno. Dios es paciente, Dios sabe cuándo hay que hacer las cosas, Dios sabe cómo ayudarnos con la paciencia a ir venciendo el mal. Continúa, hermano. A veces tenemos una gran prisa por juzgar, clasificar, poner a este lado los buenos y al otro los malos. Dios, en cambio, sabe esperar. Él mira el campo de la vida de cada persona con paciencia y misericordia. Ve mucho mejor que nosotros la suciedad y el mal, pero ve también los gérmenes del bien y espera con confianza que madure. Dios es paciente y sabe esperar. ¡Qué hermoso es esto! Nuestro Dios es un Padre paciente. Él siempre nos perdona si vamos a Él. Por tanto, no debemos olvidar que el trigo y la cizaña convivirán en nuestro mundo hasta el momento de la siega. En la Pascua, que ya tenemos tan cerca, celebramos que Cristo ha vencido el pecado y la muerte. El maligno está herido de muerte, pero todos sabemos que un animal herido es, si cabe, más peligroso. Por eso hemos de ser sagaces y astutos como las serpientes en nuestra lucha contra el diablo, y al mismo tiempo confiados en Cristo, que volverá glorioso al final de los tiempos para vencer al maligno y establecer definitivamente el reino de Dios. Termino con palabras del Papa. Al final, en efecto, el mal será quitado y eliminado. En el tiempo de la siega, es decir, del juicio, los segadores ejecutarán la orden del dueño, separando la cizaña para quemarla. En aquel día de la siega, al final, el juez será Jesús, aquel que ha sembrado el trigo bueno en el mundo y que se ha convertido él mismo en grano de trigo y ha muerto y resucitado. Al final seremos juzgados todos con la misma medida con la que hayamos juzgado. La misericordia que hayamos utilizado con los demás será utilizada con nosotros. Os invito a que, como síntesis de todo lo que hemos venido meditando en estos días, sencillamente, siendo conscientes, si Dios quiere más conscientes de lo que decimos, terminemos rezando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sicut in cielo